Santo ha venido tratando durante varias semanas es que una de las cosas que se tienen que desarrollar como creyentes son actitudes que revelen el reino. El reino tiene un carácter intrínseco, un comportamiento por el cual vamos ético, moral, espiritual. Sin embargo, nada de esas cosas las podemos lograr si no es por el Espíritu Santo de Dios. Así que yo quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 3. La semana pasada estuvimos hablando hambrientos y sedientos, pero el Espíritu Santo ahora sí me dio el permiso de poderlo disertar un poquito en orden. Y es lo que quiero plasmar de lo que creo que Dios ha hablado a mi vida para ustedes. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tu palabra, Señor amado, es nuestro alimento. Levante su mano donde está. Simplemente de gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en casa. Gracias porque por mi espíritu puedo ver, Señor amado, como un océano, donde veremos una gloria hoy manifestada. Linda presencia. Oh, la gloria de Dios está en casa. Tu gloria, Dios. Amado Espíritu Santo, tu unción está para ayudarnos, guiarnos y transformarnos. Amado Espíritu Santo, te celebramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Celébrelo. Puede sentarse. Gracias. Diga conmigo: reino, espíritu y herencia. Cuando vemos en el libro de Mateo y abrimos esa parte del capítulo 5, exactamente a la altura del versículo 3, hasta el capítulo 7, Jesús diserta uno de sus sermones más famosos, más conocidos. Y es extraordinario, creo que espectacular, cuando tenemos que darnos cuenta que la primera sección es para hablar de la identidad del reino. Diga conmigo: identidad. Ninguna persona puede recibir herencia si no tiene identidad, porque de nada vale que a ti se te entregue cierta herencia si no sabes administrarlo. Creo que hasta ahora Dios no solamente nos está prosperando o bendiciendo, sino que quiere que seamos conscientes de la bendición para que caminemos a la altura o el carácter del cual Él quiere plasmar. Vivir una vida de mediocridad es fácil, porque el amigo de la mediocridad es el conformismo. Sin embargo, me encanta porque Cristo mismo llama a las personas que pueden estar enriquecidos a que se declaren pobres de espíritu, para que salgan de su estado de comodidad y reciban lo que parece incómodo en este mundo, pero es el mayor bálsamo que está en el cielo hacia la tierra. Dios es espíritu. Su naturaleza hace que todo lo que Él crea no nace de lo físico, sino de lo espiritual. Dios, como creador de todas las cosas, no plasma nada en lo físico sin primero no plasmarlo en lo espiritual. Es más, el libro de Hebreos desata un misterio extraordinario, y sabemos y creemos que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Así que yo creo que Dios, antes de poderte dar vida, tuvo que haber escrito un libro con tu nombre, tu apellido y con obras extraordinarias. ¿Dónde está eso en la Biblia? Efesios capítulo 2, versículo
10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó en antemano para que anduviésemos en ella. Por eso el salmista David en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron creadas. Es decir, Dios no está improvisando, amado. Dios no está, espérate, déjame, hubo un error de cálculo. Mi papá sabía que Adán y Eva iban a pecar, y mi papá por eso dijo de que la mujer tendría un hijo que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Es decir, Dios no hace planes B. Dios desde el principio tiene el control y seguirá teniendo el control. Por eso Él es el rey. Él no cambia. Así que creo que una de las mejores formas de entender es que los 3 puntos más iniciales que estamos desarrollando hoy: los pobres, los que lloran y los mansos. Una persona pobre es una persona carente de algo. Una persona que llora es una persona que es vulnerable. Pero un manso que evita conflictos, tal vez en algún momento no sabe cómo lidiar y prefiere evitarlos, ¿verdad? Y creo que dentro de una sociedad carente, vulnerable y expuesta, necesita la intervención de Dios. Creo que nuestra sociedad está vulnerable y carente y necesita que Dios intervenga. Pero Dios no va a intervenir de una manera rara, porque Dios estableció a su iglesia. ¿Sabes algo? Dios no es que va a venir como un relámpago a intervenir en la tierra, porque solo va a suceder cuando venga Apocalipsis, cuando se manifieste la revelación del Santo de Israel. Él va a venir no como abogado, sino como juez. Así que Dios no interviene de una manera, ¡pum!, ángeles descendiendo. Y hay gente que anhela eso. Pero iglesia, la palabra del Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer con ella. Lo que le está haciendo la guerra al diablo en esta tierra es la iglesia de Jesucristo. Lo que mantiene la moral en la tierra es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que cuando el diablo te ataca, tienes que entender que estás en guerra y tienes que comportarte como el reino que pertenece, que es el reino de Jesús. No puedo perder de vista que Dios quiere trabajar en nuestra identidad. Diga conmigo: reino, espíritu y herencia. Y lo primero que quiero enseñarte es la necesidad de Dios. Santiago capítulo 1, a la altura del versículo 5, dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Y ¿sabes qué me encanta de ese texto? Que para poder pedir necesitas humildad. Entonces el primer punto que quiero enseñarte es: declárate necesitado de Dios. Hoy yo no sé cómo tú viniste, si tú viniste hablando lengua, pateando demonios, pero aunque tú vengas volando en el espíritu, quiero decirte que tienes que inclinarte y decir: necesito a Dios más que ayer. Lo necesito como el primer día. Necesito que me llene, porque los que son necesitados de Dios son los que van a ser impregnados por su gloria. No había persona que le brillara mejor el rostro que Moisés, y fue el que dijo: si tu presencia no va con... Y él dice: mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Pero 2 versículos después dice: si tu presencia no va conmigo, mátame en el desierto. No nos dejes ir solo. No, que irá mi ángel. Yo no quiero el ángel. Yo no quiero el ángel, yo lo quiero a Él. Porque los ángeles no pueden interactuar con mi corazón. Los ángeles solo están para manifestar lo que se les dice. Pero cuando se trata de Él, la Biblia lo llama el Paracletos, el ayudador, el consolador, el abogado. Él es el que puede acompañarte en tu proceso. Él es el que puede sacarte de la cueva. Lo necesitamos a Él, pero necesitamos declararnos necesitados. En la Nueva Biblia Viva, la palabra pobres en espíritu se refiere a los que reconocen su necesidad de Dios. En la NTV es de los que se dan cuenta.
tengo que darme cuenta de la realidad de lo que yo estoy viviendo. Es más, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 sobre una iglesia. Le dice, porque tú dices, mira lo que le dice el Señor a esa iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Wow. Porque mientras tú piensas que tú eres rico, que tú estás bien, que tú cuando oras sientes que el cielo se abre, si el corazón es incorrecto, la Biblia te llama pobre. Porque aquí el punto no es que seas rico o seas pobre. Aquí es que tú te declares pobre en espíritu, necesitado de Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Suelte eso. Aprenda a tirarse en el suelo. Clame y arrepiéntase. Porque Dios no nos llama a estar una vida en altivez. Dios nos llama a humillarnos. Dios nos llama a tirarnos en el suelo y a hacer silicio. La Biblia dice que había un pueblo llamado Nínive, y esa nación entera, cuando le declararon un juicio, ¿qué pasó? Dice que todos se metieron en silicio. Hasta los animales ayunaron, y Dios detuvo el juicio. Y tú quieres detener el juicio solo con orar un día. Tienes que clamar. Tienes que declararte necesitado. Yo no me paro hasta que mi familia se restaure. Yo no dejo de orar hasta que mi casa se levante. Pero tienes que vivir necesitado de Dios. My God. Dios te muestra tu condición para que te rindas. Dios no quiere que nos perdamos. Así que Jesús inicia el sermón diciendo: benditos los pobres en espíritu. Benditos los que pueden reconocer que necesitan a Dios. Hablábamos la semana pasada de los hambrientos pero sin apetito. Saben que necesitan, pero no les apetece llenarlo de Dios. Necesito a Dios, pero prefiero ver Netflix. Necesito a Dios, pero prefiero ir al cine. Necesito a Dios, pero prefiero salir con mi familia. Y tú no estás necesitando que se te desate la dopamina, oxitocina, endorfinas dentro de tu cerebro por relaciones. Tú lo que necesitas es la visita del amado Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nos morimos. Nosotros podemos vivir toda una bendita vida sin Dios, pero cuando nos morimos sin Dios nos perdemos. Pero quiero darte una buena noticia, iglesia. Dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Es decir, te dé esta noticia: si tú te declaras necesitado, vas a vivir en la tierra el beneficio del reino de los cielos. Vas a experimentar en esta tierra el beneficio del reino de los cielos. Es decir, benditos los que se rinden, porque Dios los va a levantar en la identidad del reino de los cielos. Benditos los que se humillan, porque Dios los va a exaltar en la identidad del reino de los cielos. Pero alguien tiene que decir: necesito de su presencia. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29 versículo 13. El Señor declara: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sabes cuándo Dios le habla a Israel? Cuando estaban cautivos. ¿Sabes cuándo Dios le habló a Israel? Cuando nadie daba una esperanza, ni, como diríamos en nuestros países, ni un centavo por ellos. Porque Dios va a hablarte aún en tu cárcel. Dios va a hablarte aún en tu necesidad. Dios va a decirte: ¿sabes? Aunque sientas que nadie pueda sacarte de este momento difícil, yo te voy a hacer volver para que entres en mi reino. ¿Sabes a qué me suena eso? A la cruz. Cuando estaba el ladrón al lado y le dice: acuérdate de mí cuando entres.
Y Jesús le dijo: de cierto te digo de que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Porque él se declaró pobre en espíritu y hubo respuesta inmediata. Hay alguien aquí que pueda decir: yo soy necesitado de Dios, para que venga la respuesta inmediata. Hay alguien que pueda decir: yo necesito el Espíritu Santo para que venga la respuesta inmediata. El que reconoce que lo necesita será visitado por él. Qué lindo cuando él dice: me van a buscar y me van a hallar, porque me buscarán de todo corazón. Pero necesitas reconocerlo. Necesitamos tenerlo en cada espacio de nuestra vida. El reino inicia en los necesitados. Cuando él vino a los suyos no le recibieron. Aparentemente los suyos se creían más grandes que el Dios que los creó. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 2, abatidos, pero consolados por él. Salmos capítulo 30 versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, me cambiaste el luto por alegría. Tal vez has vivido y has perdido muchas cosas. Tal vez el corazón se te rompe cada día por problemas que vives. Pero te tengo la noticia: benditos los que lloran, porque van a recibir consuelo. Benditos los que lloran, porque serán visitados por el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Si Él es el consolador, entonces cuando dice de los que lloran son benditos, es porque los que lloran tienen el corazón correcto para que Dios los visite. Aló, lo voy a repetir. Cuando eres una persona que te quebrantas en su presencia, la Biblia dice que Dios está cercano del corazón humilde, que Él da gracia al humilde. Es decir, de que no se trata de que te parezca que está fuerte. No, todo bien, no, yo no estoy bien, yo estoy quebrado, yo no puedo nada más. Y entonces es ahí donde Dios interviene. Cuando dice: no puedo más, cuando las lágrimas son tu pan día y noche, entonces viene Dios y te dice: te voy a cambiar el llanto por alegría, te voy a cambiar el luto por alegría. Se acabó la temporada difícil, te voy a levantar. Come on, alguien tiene que entender que Dios es el consolador de los que lloran, que Dios es el consolador del que lo busca. Ay, qué lindo, porque Isaías capítulo 51 versículo 3 dice que en un de repente Él va a cambiar el desierto en paraíso. Ay, yo creo y siento por el Espíritu profetizarte de que no existe lugar tan árido que Dios no pueda hacerlo totalmente paraíso. Así como sucedió en el Mar Muerto, que se cumplió la profecía del libro de Ezequiel capítulo 39, que Dios en los últimos tiempos, antes de venir en su gloria, el Mar Muerto iba a empezar a brotar flores. Y te tengo la noticia: el Mar Muerto allá en Medio Oriente hoy por hoy tiene flores. Porque no importa que te hayan dicho estéril, bienaventurado eres, porque vas a engendrar hijos, porque vas a tener lo que Dios dijo, porque vas a verte florecer. Aló, creo que Dios puede levantarte. Bendito tú que lloraste, porque verás a Dios obrar a tu favor. Tu temporada tempestuosa tiene un fin, y no es por un tiempo, es por el dueño del tiempo. Porque la palabra de Dios se lo ordena todo. El precio de nuestra paz fue sobre Él. El precio fue sobre Él. Por eso Él se llama el Espíritu Santo. Porque si hay algo que te puedo asegurar, es que tú no tenías para pagar tu paz, pero hay uno que te está ministrando paz. Pero necesitas rendirte. Necesitas dejar de hacerte el fuerte hoy y decir: Señor, ya se acabó. Se acabó, hasta aquí llegué yo, dale tú. Y entonces en ese momento la Biblia te dice: bendito que tú lloras, porque vas a recibir consuelo. ¿Sabes qué significa eso? Carácter. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos donde el dolor que antes te hacía llorar, hoy no te hace llorar. No porque seas insensible, es porque eres más fuerte. Eso es carácter. Diga conmigo: reino, espíritu y herencia. Así que te quiero compartir el punto número 3: manifestación. La manifestación para una generación altiva y violenta. Los mansos reciben herencia. Hoy por hoy parece de que tú tienes que ser el más vivo, el más hábil, el que se aprovecha de las oportunidades.
Pero la Biblia nos está enseñando que el que tenga el comportamiento del reino recibe herencia. El manso significa humilde. El manso es el que tiene paz en su alma. Enseñaba en el discipulado de que Cristo dijo en Mateo capítulo 10 versículo 29: sean mansos y humildes. ¿De dónde? De corazón, para que haya paz. ¿En dónde? En el alma. A Dios no le interesa la paz financiera, la paz económica. A Dios le interesa el paz del alma, para que se cumpla lo que dice tercera de Juan: amado, quiero que prospere como prospera tu alma. Porque aquí en el reino de los cielos no empieza por fuera, empieza por dentro. Se trata de lo que hay dentro, y entonces podremos manifestar la gloria afuera. Oh, el manso tiene herencia. Él tiene pensamientos buenos para ti. Isaías 26:13 dice: Él guardará en completa paz cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han confiado. Hay momentos donde perdemos la sensibilidad espiritual, y no porque no lo sintamos, es porque pecamos de manera más deliberada. Cuando usted está en ayuno, en oración, buscando a Dios, usted retiene hasta lo que usted dice. Se cuida de lo que usted dice. Cuando usted está bien con Dios, usted tiene cuidado hasta de lo que usted conversa con la gente. Pero qué lindo cuando tú eres alguien que depende del Espíritu y tienes carácter y mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque en el primer momento que la gloria de Dios viene sobre ti, parece que el diablo se quiere burlar y dice: está distraído, déjame agarrarlo fuera de base. Y tú estás allí y te dices: tú querías agarrarme fuera de base, pero yo estoy aquí pisando mi base. Yo estoy firme, constante y creciendo. No importa que intenten moverte. La Biblia dice: porque aquellos que escuchan mis palabras. Eso lo enseñaremos al final de esta enseñanza del Sermón del Monte. Y dice que Jesús termina el Sermón del Monte. ¿Y sabes cómo lo cierra? Él dice: yo compararé al que escucha estas palabras y las hace a un hombre sabio y prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron vientos, ríos, no hicieron nada. Pero el que escucha estas palabras y no las hace, lo voy a comparar a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, mares, tempestades, y fue grande su ruina. Ambos edificaron, ambos prosperaron, ambos hicieron sus sueños, ambos alcanzaron lo que querían. Pero solo uno permaneció. Porque no se trata que Dios te prospere y te bendiga ahora, es que tu bendición sea preservada con los años. Está bien el buen vino, es bueno, iglesia, pero la Biblia nos enseña que Jesús hizo el mejor vino. El mejor vino no es el nuevo, el mejor vino es el añejo, el que lleva años. La Biblia nos enseña que lo bueno no es lo nuevo, es lo que es preservado en el tiempo. Pero muchas veces nosotros solamente queremos danzar en un solo pie por la bendición presente, y eso está nice. Pero hoy Dios te invita a que mientras danzas en un solo pie por la bendición presente, te comportes con el carácter correcto para preservar esa bendición para tus futuras generaciones. Hoy vengo a hablarle a 2 o 3 que digan: no solamente voy a recibirlo hoy, voy a mantenerme santo para dárselo a todos aquellos que vienen después de mí, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de generaciones, pero tenemos que preservar la bendición. Quiero darte la noticia. ¿Sabes por qué se llama reino, espíritu y herencia? Porque la palabra reino tiene que ver con lo del cielo, la palabra espíritu tiene que ver con el carácter, y la palabra herencia tiene que ver con manifestación. ¿Sabes? No puedes pedir a Dios que te bendiga en esta tierra si no te comportas en el carácter del reino de los cielos. Si tú quieres que Dios te bendiga aquí, tienes que comportarte como la gente que tiene el reino de los cielos encima. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
Primero es Dios. Ney Abashama. Por favor, el reino solo es un lugar, pero el carácter en el espíritu podrá manifestarlo en la tierra. Romanos 8 declara a la altura del versículo 20 que esta generación tiene hambre y sed de que se manifiesten los hijos de Dios. Y ellos, no solamente ellos, sino nosotros, anhelamos que Dios se manifieste a través de nosotros. Nosotros anhelamos que Madrid se alcance a través de la predicación. Queremos que la gente llegue a Cristo en Madrid, en España. Anhelamos ver la unción tocando a nuestros vecinos. Pero eso no va a suceder porque yo tire par de lenguas o les predique. Eso es porque yo vivo en un carácter que refleja a Jesucristo, que constantemente yo me mantengo humilde, necesitando a Dios, orando, siendo una persona mansa, no peleando con el vecino, amándolo y sacando la basura cuando corresponde, ayudando al ancianito que me consigo en la calle. Eso tiene que ver con carácter. Eso tiene que ver con actitudes del cielo. Y es allí donde verás la bendición de Dios. Porque entonces Dios va a decir: ok, serviste, toma reino. Ok, honraste, toma reino. El reino no se le puede dar a la gente que no se comporta como los que están en el palacio. Es imposible. Si quieres que el reino se te manifieste, no que lo tengas, salud, porque puedes tenerlo por la gracia. Que se te manifieste, que tengas el beneficio, tienes que actuar conforme al Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo no nos vistamos que no podemos ir al cielo. El Espíritu Santo de Dios es las arras de nuestra herencia. Ponte de pie y quiero que puedas orar conmigo, declarándote necesitado de Dios para que se manifieste el reino aquí en la tierra. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido en medio nuestro, Señor, para que hagas como tú quieras, con quien tú quieras. Tu reino se manifiesta cuando nuestro carácter te refleja a ti. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo,